Bienvenidos a este nuevo proyecto. Inclúyeme. Este programa es para ustedes, está hecho para ustedes. Cada vez invitaremos a una persona distinta, una persona que vive con alguna discapacidad. Irán platicándonos sobre su vida para que ustedes puedan conocer más sobre este tema y sobre todo puedan conocer las personas que han ido saliendo adelante viviendo con esta condición que para muchos podríamos pensar que hace que termines con tu vida. Yo soy Marcela Páramo Ortega y tengo el gusto de dirigir este programa para poder ir invitando a muchas personalidades que ustedes van a tener la oportunidad de conocer. Todas sus vidas son interesantes. Vamos a tener oportunidad de conocer qué hacen, cómo lo hacen, cómo han vivido, cuáles han sido también las barreras que han tenido que librar. Yo vivo con una discapacidad física. Desde muy chica tengo problemas en mis huesos y en mi movilidad. Yo tengo raquitismo hipofosfatémico, es una enfermedad congénita, hereditaria, que ha ido provocándome diferentes limitaciones. Desde muy chica fui operada, tuve varias cirugías para poder corregir las curvaturas que se hacían por la fragilidad de mis huesos. Y llegó un momento en que ya no me era posible seguir caminando sin utilizar muletas, andadera o en ocasiones silla de ruedas. Así que bueno, esta es mi condición de vida, pero como ustedes ven, y ahorita les platicaré, nunca me ha limitado. Yo tengo esta discapacidad, pero la misma discapacidad me ha ayudado en mi trabajo. Durante más de 37 años me dediqué a la educación de niños y jóvenes con discapacidad. Tuve una escuela y ahí tuve la oportunidad de poder ayudar a muchos niños, a muchos jóvenes y a sus familias a que tuvieran educación preescolar, primaria y secundaria, incorporada a la Secretaría de Educación. Así que los chicos iban ahí todos los días, iban avanzando académicamente y teníamos oportunidad de formar una gran familia que fue el Instituto Marce Páramo. Solamente la pandemia acabó con nosotros. Pero voy a platicarles un poco más de esto y me voy a ir por orden. Voy a empezar a platicarles por cómo fue mi infancia. Como les decía yo, mi enfermedad es congénita, entonces desde que empecé a caminar fue notorio que tenía fragilidad en mis huesos, que no pisaba bien, que tenía las curvaturas en la tibia y el peroné, por lo cual desde muy chica tuve que utilizar aparatos. Pero en mi casa eso era como ponerte un arete, como ponerte el moño en el cabello. Era como otro instrumento, otra herramienta con la cual tú tenías que seguir tu vida. Entonces nunca me hicieron sentir diferente. Mis padres siempre me apoyaron, mis hermanas. Yo aprendí inclusive a jugar fútbol con todo y yeso, porque mi hermano, el más pequeño, era futbolista de hueso colorado y entonces pues yo tenía que jugar fútbol con él. Y aprendí a jugar con las muletas y aprendí a jugar con todo y yeso y hasta creo que pateaba mejor los goles. Así que bueno, mi infancia fue una infancia feliz, siempre muy aceptada por toda mi familia, por mis abuelos, por mis tíos. Siempre tuve una familia y una red de apoyo que aunque yo estuviera operada o aunque yo estuviera con alguna cirugía, todos ayudaban y todos apoyaban para que yo estuviera mejor y que pasara rápido los meses que tenía yo que estar enyesada. Por supuesto en mi casa pues había silla de ruedas, había andaderas, había muletas de diferentes tamaños y pues era parte de lo que se requería y yo me fui haciendo amiga de todo eso.
Para mí la silla de ruedas era la oportunidad de seguir caminando y la oportunidad de seguir andando por donde yo quisiera ir. Ir al cine como cualquier otro joven, inclusive a la disco. Tuve un amigo que llegaba por mí en la combi de su papá, y íbamos en la combi, mis hermanas, la silla de ruedas y yo. Y nada me detenía. Aprendí a andar en bicicleta con todo y yeso, porque había ocasiones en que el tener un yeso se prolongaba por más de 9 meses. Y eso pues hacía que yo tuviera que aprender a hacer lo que quería hacer como estuviera. Claro que aprendí muchas manualidades, aprendí a hacer bordado, aprendí a coser, aprendí a tejer, y me la vivía las tardes enteras tejiendo y haciendo todo ese tipo de actividades que utilizas tus manos, pero no importa cómo estén tus piernas en ese momento. Y entonces, bueno, eso fue desarrollando mi creatividad y fue desarrollando como otra alternativa de actividad, que no era nada más el súbete a la bicicleta, sal a correr, haz deporte. Yo creo que lo que menos soy es deportista. Aunque tengo mucha fuerza en mis brazos por el uso de las muletas y porque mis brazos junto con las muletas cargan el peso de mi cuerpo, pero no soy nada deportista. A los maratones de Guadalajara, a los medios maratones, pues voy a la meta y a echar aplausos, porque no puedo correr. Aunque ya me dijeron que me van a invitar con todo y silla de ruedas a correr. Últimamente me compré hasta un carrito eléctrico, porque por mi trabajo ahora a veces me toca hacer recorridos muy largos, o me toca seguir el paso de la comitiva con el alcalde, ahora gobernador. Y entonces, pues, qué mejor que un carrito eléctrico que ahora sí que me alcancen. Y entonces he ido acostumbrándome a vivir con alegría, porque decidí vivir feliz y vivir contenta con lo que tenía y hacerme amiga de lo que me facilita la vida. Últimamente, mi última adquisición es una cama de hospital. Y todo el mundo me decía, pero ¿no te vas a deprimir? Le dije, no, porque me va a levantar, porque me va a ayudar a moverme, porque me va a hacer estar mejor y dormir tranquila de que no me voy a caer porque no me puedo acomodar. Entonces creo que esta ha sido una constante en mi vida. Yo vi a mi papá salir adelante con todo y una discapacidad, y teniendo que mantener 5 hijos y una esposa. Vi a mi mamá dedicarse a nosotros en cuerpo y alma y ayudarnos a estar lo mejor que pudiéramos cuando necesitábamos por alguna cirugía. Pues es muy complicado, porque en aquellos tiempos los yesos eran gigantes, te impedían muchísimo el movimiento. Entonces pues todo se modifica, todo se cambia, desde cómo bañarte, cómo arreglarte, el tipo de ropa que utilizas para facilitar que el yeso pueda entrar en un pantalón o entrar en la ropa. Entonces yo viví con todo eso, aprendí a ir viviendo esas barreras que podrían haber sido barreras, vivirlas como reto. Y por eso es que nunca nada me ha detenido. Durante 37 años tuve una escuela de educación especial. Ahí recibíamos niños, jóvenes que requerían una educación especial, que por su discapacidad era muy complicado que estuvieran incluidos dentro de una escuela regular. Y entonces ahí los recibíamos y ellos cursaban preescolar, primaria y secundaria, para que pudieran continuar más adelante ya con sus estudios, una vez que íbamos enseñándolos a leer, escribir y todo lo que se requiere que ellos sepan. Y cuando los veíamos que estaban listos, los integrábamos a una escuela regular. Los estudios estaban avalados por la Secretaría de Educación, porque ahí éramos lo que hoy le llaman Centro de Atención Múltiple. Y los estudios de los jóvenes y de los niños estaban
bien incorporados a la Secretaría y tenían su validez oficial. Después de eso, yo me dediqué, me invitaron a ser regidora en el Ayuntamiento de Zapopan, en la segunda administración de Pablo Lemus. Ahí recibí la llamada de la invitación, fui feliz. Para mí fue una gran oportunidad de poder ser alguien que desde la discapacidad dice lo que alguien con discapacidad requiere en su ciudad. Entonces ya mucho se había hecho porque el actual gobernador ya había establecido las banquetas incluyentes y había establecido muchos avances en cuestión de discapacidad, pero llegué a reforzar esta parte ya con reglamentos, con un reglamento de accesibilidad universal y poder inferir más a detalle en lo que requiere una persona con discapacidad. Y no solamente la discapacidad física, que es donde de repente podemos dar más apoyos y más ayudas porque es visible, sino en otras discapacidades que no son tan visibles. Y después de esto me dieron la oportunidad, el mismo gobernador me dio la oportunidad de irme al Ayuntamiento de Guadalajara, a la Dirección de Inclusión. Ahí tuve la oportunidad de crear programas sociales para las personas con discapacidad. Y tuve también la oportunidad de llevar otros programas junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, todo en beneficio de la ciudadanía que tiene y vive con una discapacidad. Actualmente mi cargo es en la Secretaría de Educación, que estoy dirigiendo también una dirección de inclusión para toda la Secretaría de Educación Jalisco. Nos vamos a ir a un corte y terminando este corte seguimos platicando de todo lo que he podido yo hacer en esta vida. Regresamos a tu programa Inclúyeme, este programa que está hecho para ti. Por eso nos interesa que nos sintonices. Y quiero platicarles un poco cómo fue mi infancia. Les platicaba que desde muy chica, desde el kinder, yo tuve que ir con aparatos en las piernas para ir corrigiendo algunas curvaturas o alguna deformidad que se hacía en mi pie. Y mi maestra fue sumamente inteligente y le buscó la forma de darle la vuelta a las miradas de los niños, porque en lugar de decir, ay sí, pobre, miren, es que ella tiene que venir con estos aparatos, ella les dijo, es que Marcela se está preparando porque ella va a ser alguien muy grande en esta vida. Inclusive si ella quiere ser astronauta, si ella quiere ser maestra, si ella quiere ser ingeniera, y se está preparando para eso. Entonces nosotros la vamos a ayudar apoyándola en lo que ella necesite y no vamos a estar ni burlándonos de sus aparatos que trae ni nada de eso, porque eso le va a ayudar a estar mejor. Y entonces esa fue la forma como que ella encontró de que mis compañeros me dieran una ayuda inteligente. Y fue, yo creo que la primera barrera que tuve que librar. Porque en mi casa todo era distinto. En mi casa, mis primos, fuimos de familia muy grande. Simplemente en mi casa éramos 5 y tenía muchos primos de ambos lados, tanto de la familia de mi papá como la familia de mi mamá. Y entonces todos mis primos pues me veían como a cualquiera, no hacían ninguna distinción. Y si acaso yo estaba enyesada o tenía que guardar reposo, entonces el tipo de juegos era distinto y se acoplaban, pero nunca me dejaban fuera de las actividades que se tenían que hacer. Iba yo al mar, aunque no me metiera al mar. Iba yo a las excursiones o a los paseos, iba a Chapultepec porque íbamos mucho a México a visitar a la familia de mi mamá. Iba yo a Chapultepec aunque estuviera yo enyesada o aunque estuviera yo con aparatos, veían la forma de poderme llevar a todo lo que yo quisiera ir. Por supuesto, iba de compras.
como buena mujer, iba de compras y lo hacía en silla de ruedas. Y yo aprendí que todas esas herramientas, todos esos instrumentos me facilitaban la vida. Entonces, para mí era fácil aceptar tener todo eso. En la escuela, pues mi mamá puso el ejemplo de lo que son adecuaciones curriculares, porque claro que esa palabra no existía, pero mi mamá vio que la silla que me habían puesto en tercero de primaria era la única silla que estaba como a mi altura y que no me hacía que me quedaran las piernas colgadas. Entonces esa silla me acompañó desde tercero de primaria hasta la secundaria y hacían que mi escritorio fuera distinto, pero no me lo hacían sentir como algo negativo, sino como algo que me facilitaba la vida. Entonces era suplir una que pudo haber sido una barrera arquitectónica o una barrera en cuanto a la actitud de mis maestros o de mis compañeros, pero como no lo manejábamos como algo especial y algo que era malo, sino como algo positivo, algo que me iba a ayudar a tener mejor calidad de vida. Entonces, pues bueno, sí era distinta, pero gracias a que me hacían eso distinto, yo podía tener mejor calidad de mi día. No me dolían las piernas porque las podía tener sobre el piso, yo alcanzaba bien el pupitre. Entonces fue algo que yo le encontré lo bueno. Cuando tuve que ir enyesada, pues o una de dos, o mi salón estaba en planta baja o me subían cargada. Y mi mamá iba al colegio y pedía este tipo de apoyos para que yo pudiera continuar los estudios sin tener que perder el año escolar, porque en ocasiones estaba hasta 9 meses enyesada y eso podría haberme hecho perder un ciclo escolar. Pero como mi mamá sabía que no era la primera vez que yo iba a necesitar este tipo de apoyos, pues iba y hablaba con los directivos de las escuelas y hacían esas adecuaciones o esos cambios para que yo pudiera estar bien y pudiera continuar los estudios. Sí te puedo decir que mis papás aprovechaban que me operaran durante julio y agosto, que antes eran las vacaciones, esos 2 meses, para que cuando yo regresara al nuevo año, yo ya fuera un poco más adaptada al yeso y a las muletas y pudiera desplazarme un poco más fácilmente. Pero se hacían las adecuaciones y a esas adecuaciones es una eliminación de barreras. Esas adecuaciones son una eliminación de barreras no solo arquitectónicas, sino también barreras de actitud, porque los directivos de las escuelas donde estuve tenían esa actitud positiva, esa actitud de ayudar y de apoyar al cambio. ¿Y qué te digo de mis compañeros? Que los sigo viendo. Yo sigo viendo a mis compañeros desde la primaria, la secundaria, la prepa, porque se acostumbraron y se habituaron a ayudarme. El que no me cargaba la mochila, me ayudaba con el yeso, se quedaba conmigo en recreo porque todos salían a jugar y alguien se quedaba conmigo en recreo y jugábamos cartas, o yo ya sabía tejer y los enseñaba a tejer. Y entonces buscábamos la forma como que no me sintiera yo mal por la barrera que tenía y que por las limitaciones de mi cuerpo, sino que al contrario, cómo podíamos hacerlas positivo. Y claro que había bullying, en mis tiempos no se llamaba así, pero había. Sí llegué a tener compañeros que se burlaban de mi estatura porque pues yo me quedé con la estatura de una niña de 10 años. Entonces cuando yo llegaba a la casa y lloraba y les decía a mis papás, es que me dicen chaparra. Y mi papá se volteaba y me decía, pues así estamos, Marcela. Y pues entonces era como aceptar la realidad. Mi mamá me decía, ¿se te cayó la nariz? Y yo, ay mamá, claro que no, aquí sigo teniendo la nariz. Me decía, mientras no se te caiga la nariz no pasa nada. Y me daba a veces hasta como coraje que me dijera eso, porque claro, la nariz nunca se me caía, pero era su forma de hacerme ver que no le diera yo importancia a los comentarios de los demás, que lo importante era cómo yo me veía y cómo yo me sentía.
Y luego hasta fui muy feliz, porque siempre era la primera en la fila, la primera de la hilera de estudiar en el salón. Siempre todo el mundo se acordaba de mí porque pues era la chaparrita. En prepa me decían la mini, pero ya era como bien lindo la mini. Y toda la generación de todas, desde primero de prepa hasta tercero de prepa, sabían quién era yo. Entonces, como era yo muy popular, pues era muy padre. En el trabajo, ¿qué les puedo decir? Nadie se les olvida. Cuando me dicen, es que vas a ir con el secretario no sé quién, o vas a ver a la señora fulanita o sutanito, y les dicen, es que va a venir Marce, la chaparrita, la que usa muletas. Ah, ya, entonces todo el mundo me conoce. Y cuando voy a algún evento, pues siempre tengo el privilegio de que me dejen en primera fila, no porque sea yo muy importante, sino porque así alcanzo a ver. Y entonces, pues son de esas ventajas que la misma discapacidad me ha ido dando. La discapacidad a mí no me ha limitado. Sí tengo momentos muy difíciles, sí vivo a veces con dolor. En ocasiones, pues les digo que tengo que optar por la silla de ruedas en lugar de la andadera o las muletas, porque los dolores son muy fuertes, pero no me limitan mi trabajo. También, bueno, a través de lo que vivimos en pandemia, que empezamos a hacer home office, pues aprendí también a trabajar desde casa y a no sentirme mal cuando el dolor es insoportable y no puedo llegar ni siquiera al coche o a la banqueta para subirme a un auto. Aprendo a trabajar desde casa y aprendo a no sentirme mal de trabajar desde casa. Y esas son las adecuaciones que mis superiores y mis jefes me han permitido tener cuando tengo esas crisis de dolor o una fractura, para que yo pueda seguir con mis labores y pueda seguir haciendo bien, porque esa es la parte súper linda de mi trabajo. Yo en la escuela hice que muchos niños que no tenían oportunidad en otros espacios tuvieran educación. Luego en la Dirección de Inclusión en Guadalajara, con esos programas sociales tan enfocados a la ayuda de una persona con discapacidad, hicieron el bien a muchísimas personas. El recibir los comentarios de los ciudadanos de que es que nunca nos habían hecho esto, o nunca me habían atendido así, o nunca me habían ofrecido un intérprete de lengua de señas, pues eran las pequeñas grandes diferencias que podemos hacer cuando conocemos muy bien qué se necesita. Y entonces fueron 3 años maravillosos en el gobierno de Guadalajara, donde yo pude hacer el bien para muchas personas que vivimos esta condición de vida, donde entendía el por qué me hablaban y me decían, es que hay un agujero en tal calle, es que tal banqueta se destrozó, es que el transporte público no nos hizo la parada. Y entonces era poder gestionar todos estos apoyos que podrían a veces pasar desapercibidos, pero que cuando sabemos el cambio que hacen en nuestra vida, eliminar esa barrera, pues lo buscamos y lo hacemos. Y ahora, pues en este último cargo que estoy asumiendo en la Dirección de Inclusión de la Secretaría de Educación Jalisco, pues es una oportunidad de abonar a lo mucho que ya se ha hecho, porque hay desde hace muchos años la Dirección de Educación Especial, pero con esta venimos a complementar no solamente el trabajo para una persona con discapacidad o lo que se requiera para una persona con discapacidad, sino también para personas que vienen de pueblos originarios, para personas que tienen otro tipo de o requieren otro tipo de apoyos para su educación. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora en Secretaría de Educación Jalisco. Vamos a un corte y regresando seguimos platicando.
Seguimos en tu programa Inclúyeme. Y ahorita quiero tocar el tema de a qué nos enfrentamos, cómo es el día a día de una persona con discapacidad, cómo es que yo puedo continuar trabajando a pesar de lo limitado de mis movimientos. Y quiero platicarles, hay 3 barreras que nosotros tenemos que eliminar. Es eliminar las barreras arquitectónicas, las de comunicación y las de actitud. Las barreras arquitectónicas, por supuesto que necesitamos presupuesto. Necesitamos presupuesto para hacer rampas, para poner barandales, para que si es un edificio poner elevador. Necesitamos también presupuesto para adecuar los baños, para adecuar los espacios, sobre todo los espacios públicos, que es donde nos moveríamos teniendo que trabajar. Pero también adecuas los espacios de tu casa. Cuando tienes una discapacidad física, hay que adecuar los espacios de tu casa. Y qué mejor que si vas a comprar una casa, estuviera ya adaptada, que ya estuviera con los lineamientos de arquitectura universal, para que Dios no lo quiera, pero que en un momento de tu vida tuvieras una discapacidad, ya fuera permanente o fuera por un tiempo, porque te fracturaste, porque te lastimaste, pues que tu casa estuviera hecha para poderte desplazar sin tener que abrir más espacio en una puerta o bajar tu recámara a la planta baja de la casa, sino que pudiera haber estos espacios hechos para todos. Porque hay que acordarnos que cuando hacemos algo con un diseño universal, lo estamos haciendo para cualquier persona. Cuando tenemos un espacio incluyente, ese espacio sirve para una carriola, sirve para una persona adulto mayor que empieza a perder su movilidad. Ese espacio sirve también para una silla de ruedas, una andadera, sirve para alguien que de momento se lastimó un tobillo y va a estar con una bota ortopédica por un tiempo y después podrá continuar su vida subiendo y bajando escaleras. Pero si esa escalera además tiene un barandal, pues facilita las cosas. Entonces hay que ir creando esa conciencia, porque además hoy en día estamos llegando a más edad, y por llegar a más edad también vamos a tener esa pérdida de habilidades y de capacidades. Qué mejor que nuestra ciudad sea amigable, sea una ciudad amigable con todos en cuanto a su arquitectura. Decía yo que la segunda barrera que hay que eliminar son las de comunicación. Las barreras de comunicación son para que si en este momento alguien nos estuviera escuchando y fuera una persona ciega, pues entonces yo tendría que estar describiendo mucho más quién soy, cómo soy, para que él en su imaginación fuera haciéndose una idea de quién es Marcela. Tendría yo, si tuviera un invitado, también describirle cómo es mi invitado, qué características tiene, para que pudiera conocerlo a través de su imaginación. Si tuviéramos una persona que fuera una persona sorda, y entonces necesitaríamos un recuadro donde estuviera un intérprete de lengua de señas traduciendo lo que yo estoy hablando con mi voz, para que él pudiera a través de esa lengua de señas poder entender lo que estamos platicando. Y por último, las barreras que no dependen del dinero, las barreras que no requieren un presupuesto, que requieren solamente nuestra voluntad. Esas barreras son las barreras de actitud. Y esas barreras de actitud las ponemos la persona que tiene discapacidad, pero también la pone quienes nos rodean. Las barreras de actitud personales las tenemos nosotros que eliminar. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser amables, tenemos que saber que si alguien nos brinda la ayuda, no es por menospreciarnos ni por decirnos que no podemos hacerlo, sino con ese deseo de ayudar y de apoyarnos. Entonces, lejos de contestar de una manera desagradable, tenemos que contestar con gratitud, con amabilidad, con una sonrisa, porque les aseguro que esa persona que ofreció ayuda, lo único que quiere es vernos mejor.
Y las barreras de actitud por parte de los que nos rodean son esas oportunidades que tienes para ayudarnos a estar mejor. Por ejemplo, voy al supermercado y pues sí, súper a gusto, está el carrito eléctrico y puedo recorrer todos los pasillos, pero a lo mejor hay cosas que no voy a alcanzar porque voy sentada y están muy altas. Si de por sí no mido mucho, sentada mido menos. Así que entonces yo puedo pedirle a alguien, oiga, ¿me haría favor de alcanzarme esto? Y pues aunque lo interrumpa en su compra, espero la ayuda. Entonces es esta oportunidad de, pues ahora sí, como quien hace una buena obra, pero no verlo como eso de que, ay, te estoy haciendo un favor, no, sino como esa oportunidad que tenemos de empatía, de generar empatía hacia los demás, porque hoy por ti, mañana por mí. Puede ser que yo un día desde esta silla de ruedas pueda hacer algo muy bueno por ti. Entonces la empatía es algo que nos pone a igualdad de condiciones. Así como las leyes nos ponen en igualdad de condiciones, también la empatía. Porque la empatía es tratar de sentir como el otro, tratar de vivir como el otro. Y esa es oportunidad que tenemos de poder ayudar al otro en una limitación que tiene. Yo les digo, y por eso es que siempre acepto la oportunidad de tener este público tan maravilloso que hoy nos sintoniza, porque es la oportunidad de ir generando conciencia, de ir diciéndoles a los demás que cuando vivimos una condición de vida distinta, los necesitamos. Los necesitamos para que no obstruyan una rampa. Los necesitamos para que no se estacionen en un espacio azul, ni por un momentito. Porque a lo mejor en ese momentito es cuando puede llegar alguien con discapacidad y encontrar ocupado ese lugar que está hecho para él. Porque a veces caminar duele, moverte duele, y tenemos que seguir nuestra vida. Y entonces esas ayudas, como es el espacio azul, como es el gancho de estacionamiento, como es la oportunidad de tener un elevador y que no se sature el elevador con carriolas, sino que dejen primero el paso a una persona con discapacidad, pues son las oportunidades que tenemos de poder continuar nuestra vida y sentirnos mejor. Y esas barreras de actitud son fáciles de quitar, pero tiene que haber esa buena voluntad de la persona. Yo he tenido la ventaja, he tenido el privilegio de ser vista por mis capacidades y no por mis limitaciones. Entonces en mis trabajos me han buscado el estacionamiento más cerca a la puerta o más cerca al elevador, o han buscado que yo pueda tener la oportunidad de llevar mi silla de ruedas, mi andadera, mi carrito, todos los armatrostes que uso para moverme mejor. He tenido la oportunidad de que si mi oficina iba a ser en planta alta, me la dejen en planta baja para que no solamente yo, sino quienes vengan a visitarme y tengan alguna discapacidad, también puedan transitar libremente. Entonces son pequeños cambios, pequeñas adecuaciones, pequeñas situaciones que puedes hacer y debes hacerla, y que como jefe, como superior, como coordinador, puedes hacerlas. Porque yo les digo que las primeras adecuaciones que tuve cuando entré a Zapopan fueron de el entonces alcalde Pablo Lemus. Él, desde ver que en el pleno yo pudiera llegar a pleno sin problemas, ver de cambiar el elevador que había en el Palacio Municipal para que siempre funcionara, ver que se fueran haciendo las banquetas con esos abanicos que nos permiten bajar fácilmente una silla de ruedas, una andadera o una carriola. Toda esta empatía que él ha tenido desde que fue alcalde de Zapopan, que fue alcalde de Guadalajara y por supuesto ahora que es gobernador de nuestro estado. Todo eso ha hecho que muchas personas podamos seguir con nuestra vida o que facilite nuestra vida.
Sabemos que en esta administración se van a hacer muchos centros de autismo y no ha sido más que por la empatía que ha tenido nuestro gobernador y su esposa para saber que cada día hay más niños con autismo y pocos espacios había para ellos. Y entonces el generar estos nuevos centros de autismo, como el que ya está en Zapopan, como el que está en Guadalajara y como el que ya se inició en Tepatitlán, no es por moda, no es por querer lucir, es por cubrir una necesidad y es por también estar en igualdad de derechos que cualquier otro niño de Jalisco. Entonces, por eso es que yo me vuelco en mi trabajo y que en muchas ocasiones voy con dolor o hasta ya enyesada o con alguna fractura, porque sé que eso ayuda a crear conciencia, ayuda a visibilizarnos. Cuando nuestra directora Gaby me habló para ofrecerme este espacio, Inclúyete, lo acepté de inmediato. Este programa, Inclúyeme, va a ser un programa donde tengamos oportunidad de crear conciencia, de hacer que nos caiga ese chip, que nos cambiemos ese chip y que podamos construir para todos, que podamos crear actividades, programas, políticas públicas para todos. Por eso es que esto de visibilizar a las personas con discapacidad se convierte en una oportunidad de dejar un mejor camino, un mejor Jalisco para los que vienen atrás de nosotros. Yo les digo que les hablo del Viejo y del Nuevo Testamento. Voy a confesar mi edad. Yo tengo 63 años, así que a mí me tocó vivir cuando no había más que una silla de ruedas enclenque, cuando las muletas eran de madera, que te rozaban muchísimo en la axila y te rozaban las manos, acababan callosas porque no tenían el colchonete que tienen ahora de FOMI. A mí me tocó que los aeropuertos no tuvieran la accesibilidad que tienen ahora. Entonces, si yo viví eso y viví las dificultades que tuvieron mis padres para cuidarme, las dificultades que tuvieron para que yo llegara hasta la universidad. Entonces, ¿qué es mi obligación? ¿Cuál es mi responsabilidad? Pues ahora mi responsabilidad y mi compromiso es con todos los que vienen atrás de nosotros. Vamos a un corte y seguimos platicando en tu programa Inclúyeme. Seguimos aquí en tu programa Inclúyeme. Y en este bloque quisiera platicarles lo que mucha gente me dice y a mí a veces me cuesta creerlo. Y me cuesta creerlo porque me dicen, Marce, es que tú me inspiras. Cuando yo me siento mal o cuando yo tengo algún problema, me acuerdo de ti, me acuerdo cómo te mueves, cómo haces para seguir trabajando, cómo tienes esa sonrisa, cómo ves llover y dices, pero va a salir el sol. Y eso me inspira. Dice, ¿y cómo has logrado ser un líder y que tanta gente esté siempre pendiente de lo que estás haciendo y de qué otro proyecto traes? Porque saben lo que has logrado y lo que has hecho en tu trayecto de trabajo. Y entonces, pues a mí me cuesta trabajo pensar que una vida común y corriente inspire, pero mis amigos me dicen que no es común y corriente. Y quizás yo he aprendido a ver mi discapacidad como algo común. Sé que no lo es, sé que a veces sí me cuesta trabajo mantener la sonrisa, pero me he acostumbrado a sonreír y a estar feliz, porque si no complicas mucho más las cosas. Yo una vez le decía a mi sobrino, todo es cuestión de actitud, y se lo decía porque lo creo, lo vivo. A veces
pues el dolor es insoportable y no es tan fácil que algo te quite el dolor. O a veces ver una radiografía donde ya tienes más osteofitos, que son unos sobrehuesitos que se van haciendo, o que ya hay tan poco espacio entre una vértebra y otra, que de repente se te inflamó el nervio de la pierna, al rato el del brazo, pues es difícil mantenerte positiva o no tener un momento de crisis. Claro que los tengo, claro que lloro, claro que me caigo, pero lo importante, y como también se lo dije a mi sobrino, es cuántas veces te caigas, cuántas veces te levantas. Porque mientras estemos en esta vida, tenemos que seguir adelante y tenemos que levantarnos con ánimo para salir adelante. A mí me gusta arreglarme, soy súper presumida, me gusta el vestidito, el moño, el arete, todo, porque me gusta verme bien, porque quiero estar bien. Y entonces eso es lo que ha ayudado a que yo continúe trabajando. Muchas personas me dicen, es que ya busca tu jubilación. Yo les digo, no, espérense. Y claro, a mis 63 estoy cerca de jubilarme, pero yo quiero jubilarme el día que yo pueda decir, me quedo tranquila porque dejé un Jalisco incluyente. Me quiero jubilar el día que yo sepa que las personas con discapacidad tienen una mejor calidad de vida. Quiero jubilarme el día que me digan, Marcela, es que te oí en una entrevista de radio ayer y ahorita te vi en el súper y ya sé que eres tú. Me dice, entonces, ese día que te identifiquen y que te digan, te ayudo, porque yo oí que te cuesta trabajo alcanzar cosas en el súper, pero que no lo hagan solo para Marcela, que lo hagan para cualquier persona que vive con una discapacidad. Vivir con una discapacidad no es fácil. Pasas por momentos de crisis, por cubetazos de agua helada. Cuando eres papá de una persona con discapacidad, sufres doble, porque sufres por ti y sufres por tu hijo. Y te cuesta trabajo salir y mover a tu hijo y llevarlo a los médicos y que te salgan con otro diagnóstico y buscar los apoyos que no son nada económicos. Las terapias son costosas y las que tenemos de gobierno a veces son listas de espera porque somos muchos y no hay presupuesto que alcance. Y porque no todos nuestros gobernantes tienen esa sensibilidad. Yo, por ejemplo, digo, qué padre que haya una pensión para personas con discapacidad y que a nivel federal puedas tenerlo, pero 3,000 pesos bimestrales no te sacan de un apuro, no es para sostenerte. Entonces una persona con discapacidad tiene que seguir trabajando y ese es donde tenemos más rezago. Hay pocos espacios donde una persona con discapacidad pueda trabajar. Entonces, ¿qué mejor que como empleador, como gerente, como empresario, puedas dar oportunidad a que alguien con discapacidad trabaje? Así como me la han dado a mí en gobierno, pudiera haber muchas más otras personas trabajando con discapacidad. Recuerden que la discapacidad no solo te llega de nacimiento, la discapacidad puede llegar en cualquier momento de tu vida. Entonces, qué mejor que estemos preparados. La discapacidad puede llegarle al jefe, puede llegarle al gerente de la tienda, puede llegarle al director de una empresa. Y qué mejor que pueda continuar con su labor con su discapacidad. Porque a veces nuestra discapacidad es física, es de comunicación, es de visión. Y podemos seguir siendo útiles, aún teniendo una discapacidad psicosocial, una discapacidad como podría ser el autismo, como podría ser una discapacidad intelectual. Hay algo que vas a poder hacer y ese algo lo vas a hacer tan bien que no tienen por qué negarte la oportunidad del trabajo, la oportunidad de seguirte preparando académicamente, de ir a una escuela, como van tus hermanos, como van tus
tus primos. Tú no tienes por qué limitarte por haber nacido con una condición de vida. La ley nos pone en igualdad y hay que hacer valer esa ley. Entonces es importantísimo que quienes tenemos discapacidad sepamos de nuestros beneficios que tenemos a través de la ley, que lo sepamos hacer valer de buen modo, sin exigencias, sin malos modos, sin marchas horribles gritando y exigiendo, sino con una marcha decente, una marcha propositiva, una marcha que nos visibilice, porque a veces no es que haya mala voluntad y no nos quieran dar el trabajo o no lo quieran, es que lo desconocen nuestras necesidades, desconocen que requerimos un trabajo, que necesitamos seguir viviendo y seguirnos manteniendo. Entonces visibilicemos la condición de vida que tenemos, que ya está visibilizada en la ley, y ahora nada más hagamos cumplir esos derechos. Y quienes no tienen discapacidad, quienes están viendo hoy este programa que está hecho para ti, está hecho para crear esa conciencia, para generar esa empatía. Escucha la vida de Marcela, pero también escucha la vida de muchas otras personas que vamos a ir invitando y que tú vas a ver cómo han salido adelante. Sí, brincando y sorteando y haciendo a un lado las barreras, pero con el apoyo y la buena voluntad de los que nos rodean, hemos logrado continuar con nuestra vida sin detenernos. Yo puedo decirles que me siento sumamente orgullosa de haber tenido una escuela durante 37 años. Y todos los chicos que pasaron por esa escuela, que aún hoy en día me hablan sus papás o me hablan ellos mismos o me siguen en el Face, y me encanta saber de ellos. El otro día me habló un chico y me dijo: Marce, quiero irte a presentar a mi esposa porque gracias a todo lo que me enseñaste, soy hoy el hombre que soy. ¿Y tú crees que eso no te llena de orgullo? De haber cambiado esa vida. Y por ejemplo, mi paso ahora en cuestiones de gobierno, mi paso por Zapopan, saber que me hablan a veces hasta las guardias de seguridad, los policías, y que se recuerdan de cómo a veces me ayudaron a subir las muletas, a subir la silla o a bajar el carrito. Los jardineros que están en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, que paso en mi carrito y me dicen: adiós, licenciada. Y qué padre que exista amistad, este compañerismo. Yo trabajé mucho en Guadalajara con la policía de Guadalajara. Todas las semanas iba a dar capacitación a la Academia de Policía. Y me los encuentro y se acuerdan y me dicen: ya puse en práctica lo que me enseñó. En bomberos, en protección civil y bomberos, también trabajamos mucho con ellos para dejar un protocolo de atención para personas con discapacidad. Durante todo el camino del paseo al Fray Antonio Alcalde hay unos códigos de colores que se llaman Navilens, y esos los establecimos mientras estuve yo en Guadalajara. Y son de esas cosas que quedan para beneficio de la ciudadanía y que quedan para beneficio de todas las personas que transitan por nuestra ciudad. Qué mejor que transiten en esa ciudad amigable para todas y para todos. Y eso es lo que queremos a través de este programa, que ustedes van a ir conociendo cada vez más a diferentes personas con discapacidad y que podrán tener la oportunidad de platicarnos de su vida, de las barreras, pero sobre todo de cómo logramos librar esas barreras y convertir nuestra vida en algo positivo y proactivo, y con ese ánimo de seguir la vida, porque mientras estemos aquí, eso es lo que tenemos que hacer: seguir viviendo y vivir felices. Yo soy Marcela Páramo y ha sido un gusto estar con ustedes.